Noticentro 1, CMI. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro chocaron por la idea de hacer un referendo para modificar la forma como se distribuyen los recursos para las regiones. El referendo que ha promovido incluso desde campaña el ahora gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pretende que el dinero de los impuestos se deposite de manera directa a los departamentos donde las personas naturales y jurídicas residen, de tal manera que se eliminaría el envío de ese dinero a un fondo nacional para su posterior distribución. Le va a entregar a todos y cada uno de los departamentos de Colombia y al Distrito Capital una asignación que será del doble versus la que hoy recibe a través del Sistema General de Participaciones. En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta y aseguró que es un acto de egoísmo social. Este referendo propuesto lo único que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia. Concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés. El gobernador de Antioquia defendió la propuesta y le respondió: por el contrario, egoísmo es uno tener la más baja ejecución en los últimos 10 años por cuenta del gobierno central. Y puso como ejemplo la situación de pobreza que hoy viven algunas regiones del país. Noticentro 1, CMI. El desmovilizado de las FARC que acompañará al presidente Gustavo Petro en su presentación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aseguró que si el Estado pide una prórroga para la implementación de la paz, también debe extenderse el periodo de las curules que se otorgó para las desaparecidas FARC en el Congreso. Diego Ferney Tovar, conocido también como Federico Montes, es firmante del acuerdo de paz y uno de los integrantes más jóvenes del Consejo Político Nacional del Partido Comunes. Orgulloso, exhibe la visa que hoy le concedió Estados Unidos para representar a los firmantes de paz ante el Consejo de Seguridad en Nueva York. Van a surgir diferentes opiniones frente al proceso, pero podríamos hablar de que el acuerdo de paz no ha avanzado en más de un 30 a un 40% de su implementación. Pero más allá del porcentaje de implementación, que es un análisis muy cuantitativo, hay aspectos del acuerdo de paz que se tenían que haber dado, digamos, durante los primeros 3 años, los 4 años, los primeros 5 años, que desafortunadamente no se han dado. Junto al presidente Petro, pedirá al Consejo de Seguridad se amplíe el tiempo pactado de 15 años para la implementación del acuerdo. Seguramente la discusión de las curules hará parte del paisaje de esa discusión, ¿no? En materia de cómo reparamos la no implementación que se ha dado durante este periodo inicial de casi 6 años. Pero cuando hablamos de las curules no solamente nos podemos fijar en las curules que tiene el partido surgido tras la firma del acuerdo de paz, sino que también están las CITRED, que son las curules de paz. Tras la firma del acuerdo de paz, Diego ha participado en numerosos eventos internacionales en París, Londres y Helsinki. Las cifras son 428 firmantes que han sido asesinados lamentablemente hasta el momento. Nuestra fuente pues obviamente es el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, que hace un ejercicio juicioso de monitorear todo este fenómeno. A eso se suma una práctica que se ha venido dando en el último periodo que tiene que ver con el desplazamiento forzoso y masivo que están viviendo los colectivos de firmante, pero también los firmantes que no están en esos colectivos y están en áreas que están en disputa por los actores armados que se están reconfigurando en el territorio. Y obviamente una de las peticiones que estamos haciendo nosotros a la comunidad internacional es el cómo logramos rodear a esta población, pero también a las comunidades, sus liderazgos, sus procesos organizativos, para que no sean objeto de acciones por parte de los actores armados. Será la primera intervención presencial de un integrante de las ex-FARC ante las Naciones Unidas para hablar del acuerdo de paz y los líos que hoy enfrenta para su total implementación. Noticentro 1, CMI. Buenas noches. Se reanudan hoy las denuncias por elefantes blancos en el país, las megaobras sin concluir. El que presentaremos hoy es la Biblioteca España en Medellín, que más que un elefante blanco parecía un mamut. A hoy se han gastado más de 103.000 millones de pesos en su reconstrucción.
Con la cooperación del gobierno español, la Biblioteca España de Medellín, que se construyó entre el 2005 y el 2006, fue inaugurada en marzo de 2007 y contó con la presencia del rey Juan Carlos I de Borbón, Sofía de Grecia y el presidente de aquel entonces, Álvaro Uribe, además del alcalde de Medellín, Sergio Fajardo. La obra, cuyo valor final en ese entonces fue de 9.000 millones de pesos, se convirtió en el símbolo de esperanza para los habitantes de la Comuna 1 de Medellín. Solo un año funcionó a la perfección. En 2008 ya tenía problemas de humedad y filtraciones de agua. En 2010 comenzaron los desprendimientos de la fachada y problemas en las estructuras metálicas. En 2015 decidieron cerrarla, acatando un informe de la Universidad Nacional en el que se concluyó que hubo deficiencias estructurales en la construcción. Sobre este elefante blanco, la denuncia la presentó CMI hace 5 años, en el 2019. Hoy, la Contraloría anuncia su intervención para entregar la biblioteca el 31 de julio. La reconstrucción de la Biblioteca España de Medellín se reactivó en el 2019 y en septiembre del 2021 la biblioteca se incluyó en la estrategia Compromiso Colombia de la Contraloría General de la Nación. Ha venido realizando mesas de intervención comunitarias a través de las cuales nos reunimos tanto comunidad, veedores, Contraloría, para lograrse la entrega de la biblioteca a toda la comunidad. Hoy, 9 años después de su inauguración en 2007, este elefante blanco sigue cerrado. Nuevamente está en obra, por eso se mantiene la esperanza. O sea, estuvo mucho tiempo abandonada, mejor dicho, estaba cayendo por partes años atrás, muchos años atrás. Ahora ya él está viendo como el resultado. Las obras actuales, a cargo de IDC Inversiones SAS, incluyen los terminados de las 3 torres, instalación de pisos, redes de servicios públicos y conectividad, y presenta un avance físico del 86% y financiero del 85%, pero con un rezago del cronograma del 7% según la Contraloría. La entrega prevista se mantiene para el 31 de julio de este año y el valor total del proyecto, según la Contraloría, es de más de 103.000 millones de pesos desde el inicio a la fecha. Las autoridades de Buenaventura atienden a las personas damnificadas que dejó un aguacero registrado en las últimas horas y que estuvo acompañado de fuertes vientos. Las fuertes lluvias y ráfagas de viento que durante la noche de ayer se presentaron en Buenaventura dejaron a decenas de personas damnificadas, entre ellas a Ismael Valencia, un habitante de la calle Campo Alegre del barrio Sequionda. Estamos pidiendo al gobierno nacional, al gobierno local, departamental, sí, que nos puedan, digamos, ayudar con los techos, al menos, de las viviendas. Este aguacero, que hace mucho tiempo no se veía en Buenaventura, dejó bastantes afectaciones como árboles caídos, techos levantados y viviendas con pérdida total y parcial, entre otras. Hemos llegado a las diferentes zonas afectadas del distrito de Buenaventura, barrios en toda el área, isla del distrito de Buenaventura, como El Llera, Muruyuste. Tenemos hasta esta fecha, hasta este momento tenemos más de 20 barrios afectados. De acuerdo a los organismos de socorro, estas fuertes lluvias y vientos serían un coletazo del huracán que hace tránsito por el Caribe. Son muchos barrios, son muchas casas y que sí es grave, lo que está sucediendo en Buenaventura es grave y hay que pedirle a Dios que no vamos a tener más adelante otro coletazo porque pues la situación es delicada. Avanza el barrido por cada uno de los sectores afectados con el fin de hacer un censo de las personas damnificadas para la entrega en las próximas horas de las ayudas correspondientes. Noticentro 1, CMI, con Claudia Palacios y Margarita Ortega. La Casa Blanca negó que el presidente Joe Biden tenga Parkinson. Esto luego de que algunos medios de comunicación estadounidenses reportaran visitas frecuentes de un neurólogo especialista en esta enfermedad a la residencia presidencial. Ante las constantes especulaciones de que el mandatario estadounidense Joe Biden tiene Parkinson, enfermedad que los críticos han atribuido a su lapsus que tuvo en el debate con el republicano Donald Trump, la Casa Blanca negó la existencia del padecimiento. I can tell you this, just going back to Parkinson's for a little bit, so to give you some answers here, has the president been treated for Parkinson's? No. Is he being treated for Parkinson's? No, he's not. Is he taking medication for Parkinson's? No. Esto luego de que se conoció
conoció que un médico neurológico especialista en Parkinson visitó 8 veces la Casa Blanca. Sin embargo, mediante una carta, el médico del presidente, Kevin O'Connor, explicó el motivo de las visitas del especialista, quien ha confirmado el buen estado de salud del mandatario, como detalló en su último informe del 28 de febrero. Como he escrito en cada uno de los informes médicos del presidente, como parte del examen físico anual del presidente, lo ve un equipo de especialistas. El Dr. Kanath fue el especialista neurológico que examinó al presidente Biden en cada uno de sus exámenes físicos anuales. Sus hallazgos se han hecho públicos cada vez que he publicado los resultados del examen físico anual del presidente. El presidente Biden no ha visto a un neurólogo fuera de su examen físico anual. Y es que el presidente ha estado en el punto de mira de la prensa estadounidense desde que sus facultades quedaron en entredicho en el debate electoral, lo que ha aumentado la tensión en el Partido Demócrata, tanto que algunos de los políticos han pedido que se retire de la candidatura. Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro reveló que el país se encuentra sobreendeudado desde la pandemia de COVID-19. El jefe de Estado anunció que el próximo año habrá una reducción en el presupuesto de inversión. En medio de la ceremonia de transmisión de mando del comandante de las fuerzas militares, el presidente Petro cuestionó la política del expresidente Iván Duque para manejar el COVID-19 y aseguró que esto genera que se recorte el presupuesto de inversión para 2025. Tenemos que hubo un enorme sobreendeudamiento del país para cubrir la reacción contra el COVID en el escenario más negativo pero más real. Siempre estos son presupuestos y pueden variar en el tiempo. Tenemos que disminuir la inversión pública de 96 billones de pesos de este año a 57 billones de pesos el año entrante para pagar deuda. El presidente agregó que Colombia obtuvo un crédito millonario en el gobierno de Iván Duque para afrontar la pandemia, decisión que hoy se lamenta. Y lo que se hizo fue endeudarnos y lamentablemente esa deuda hay que pagarla en estos 2 años, no es deuda de largo plazo, ni siquiera podría mencionarse de corto. Yo le llamo el pago de la tarjeta de crédito, 5.600 millones de dólares que hay que pagar este año y el año entrante. El presidente Petro y sus ministros vienen trabajando para presentar ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio el presupuesto general de la Nación, donde se reflejará la disminución en el rubro de inversión. Noticentro 1, CMI. Un juez de ejecución de penas ordenó la libertad condicional del ex senador Álvaro García, condenado a 40 años de cárcel por vínculos con paramilitares y con la masacre de Macayepo. Desde un principio estaba muy tranquilo. Luego de pasar cerca de 25 años en la picota, un juez ordenó la libertad condicional del excongresista Álvaro El Gordo García, uno de los parlamentarios detenidos en el escándalo de la parapolítica. La Corte Suprema de Justicia sentenció a García a 40 años de prisión por su participación en la masacre de Macayepo, cometida por los paras en el año 2000, donde fueron asesinadas 12 personas. Tras cumplir 3/5 partes de la condena, incluidos los beneficios como reducción de pena, un juez ordenó su libertad condicional, la cual aún no se hace efectiva dado que se verifica su participación en otros procesos. Y la Contraloría General alertó por millonarias irregularidades en la destinación de recursos para los Juegos Intercolegiados. La Contraloría General advirtió sobre hallazgos fiscales por más de 31.000 millones de pesos por irregularidades detectadas en los estados financieros del Ministerio del Deporte para la vigencia 2023. Estos hallazgos se deducen de una auditoría financiera a la entidad por el incumplimiento de lo pactado en un convenio suscrito con Enterritorio, situación que produjo, según la Contraloría, afectación de los participantes a los Juegos Intercolegiados 2023. Además, encontró irregularidades en el contrato para la construcción de la pista de atletismo en el complejo recreo deportivo La Trinidad, en el municipio de Sopó, en Cundinamarca. La Contraloría informó que en el segundo semestre de este año auditará los contratos que se suscribieron para realizar los Juegos Nacionales y Panamericanos en el eje cafetero del año 2023. Hay alerta en Cúcuta por el aumento de la inseguridad y los hechos violentos. Organizaciones sociales se unieron para buscar soluciones que permitan frenar el avance de la delincuencia.
El desespero por la ola de inseguridad que está viviendo Cúcuta y la falta de control de las autoridades ante la presencia de 25 bandas criminales, entre ellas 5 transnacionales, ha motivado a 50 agremiaciones de la sociedad civil se unan para hacer un diagnóstico y poder plantear posibles fórmulas de solución a corto y largo plazo en articulación con la policía y demás autoridades de la región. 50 organizaciones que hemos iniciado un proceso para hacerle frente a la violencia desbordada que vive la ciudad, pero que necesitamos convocar a otros. Vamos a convocar a todos los sectores que hacen vida social, cultural, económica y política en la ciudad. En lo corrido del año, los violentos han asesinado a 204 personas en el área metropolitana de Cúcuta. Los hurtos a personas y residencias han aumentado en forma exponencial en relación al año anterior. Lo que está ocurriendo en el área metropolitana y en la ciudad es una anarquía criminal. Aquí todos tienen el control, menos las autoridades. Los habitantes de Cúcuta están atemorizados. Después de las 6 de la tarde no salen de casa. La inseguridad que se está viviendo en Cúcuta es demasiado difícil. Acá la llegada de todos los inmigrantes, que no son todos, ni el porcentaje más alto, ha complicado acá la seguridad de la gente. La gente ya es insegura, a las 6 de la tarde están en la casa. Definitivamente, tanto yo como yo creo que muchos de los cucuteños no nos sentimos seguros al caminar por las calles de Cúcuta. CMI buscó hablar con el alcalde de Cúcuta sobre el tema y no fue factible. Noticentro 1, CMI. La Procuraduría sancionó con 10 meses de suspensión al exministro de Ciencias Arturo Luis Luna y al director de la Gestión Pública Augusto Manrique por irregularidades en el proceso de nombramiento de Moisés Ninco Daza como embajador en México. El exministro Luna y los demás implicados fueron sancionados por dar el visto bueno para que el presidente de la República hiciera el nombramiento sin contar con la trayectoria y experiencia requerida para asumir este tipo de cargos. A esta hora la vía que comunica a Neiva con Bogotá está bloqueada por una protesta de comunidades indígenas. Exigen el cumplimiento de acuerdos sobre entrega de tierras. ¡Guardia, guardia! Más de 50 indígenas de las comunidades Balsillas y Santa Bárbara del municipio de Natagaima bloquean la vía Neiva-Bogotá en el límite entre Huila y Tolima en el marco de una amiga indígena donde se le exige a la Agencia Nacional de Tierras el cumplimiento de la adquisición de predios en la zona. Las comunidades del sur del Tolima, acá vía Neiva-Natagaima, estamos por culpa del incumplimiento del gobierno y de la Agencia de Tierras en la compra de nuestros territorios. Los manifestantes han realizado cierres intermitentes cada hora y media a la espera de que el gobierno nacional establezca un diálogo presencial con la comunidad. Un territorio que ya tenemos toda la documentación al día, con todas las papelerías que nos han exigido en la agencia y no nos han dado respuesta. Y en el momento estamos en Minga y seguiremos en Minga hasta tener una respuesta favorable para las comunidades que estamos acá en Minga. Mañana continuará el cierre de la vía en la ruta 45 en la vía que conecta los departamentos del sur de Colombia con el centro del país. El Ministerio de las Tecnologías de la Información anunció una alianza para capacitar a 300.000 colombianos en materia digital. Empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes podrán aplicar a la estrategia del Ministerio de las TIC para capacitar a personas en habilidades digitales. Con estas empresas que son grandes, de las grandes tecnológicas, de las grandes tech del mundo, pues vamos a trabajar en equipo para desarrollar, como lo dije, vamos a formar en primer lugar más de 60.000 colombianos, con certificados de ellos mismos de las industrias. Vamos a trabajar para trabajar en innovación y que ojalá muchos de estos colombianos pues puedan participar laboralmente de estas empresas. Certificados en programación, inteligencia artificial, análisis de datos y ciberseguridad se entregarán tras la firma del pacto. Noticentro 1, CMI. Y los legisladores demócratas sostuvieron varias reuniones en la Comisión Demócrata de Campaña del Congreso para definir el futuro político del partido y el apoyo a Joe Biden. Los legisladores demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos mantuvieron una reunión en la Comisión Demócrata de Campaña del Congreso en el contexto de un partido dividido sobre si el presidente Joe Biden debe seguir como candidato presidencial. Stakes of this are about what is the future for our country in two different scenarios. And I think there's a lot of concern about will we be able to have that conversation in this media environment? But my God, that's the conversation we have to have.
Varios legisladores, otras personas cercanas a la Casa Blanca y a la campaña han declarado que las conclusiones de esta reunión, junto con un encuentro próximo de los senadores republicanos, probablemente sellará el destino del presidente. We're going to work every single day to get Joe Biden and Kamala Harris elected, and we're going to put the focus back where it belongs, which is on Donald Trump. And I think what you'll hear from everyone, regardless of what their position is, might be on the president, is that everyone wants to beat Donald Trump, and folks are going to work really hard to ensure that we beat Donald Trump in the fall and that we elect Joe Biden and Kamala Harris. President Joe Biden. Asimismo, se conoce que en la reunión nadie se pronunció en contra de Joe Biden, pero sí se afirmó que hubo diferentes conversaciones sobre el proceso. Noticentro 1, CMI. El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con los presidentes de las altas cortes y la fiscal general para articular un plan de trabajo entre las ramas del Poder Judicial. Por más de 2 horas, los altos funcionarios del Estado pusieron sobre la mesa los avances, retos y dificultades del sistema judicial colombiano. Es encontrar salidas fundamentales para el tema de una justicia adecuada, una justicia que genere también una reparación automática, pero sobre todo una actuación acorde con la realidad del país. Los magistrados confirmaron que el tema de una Asamblea Nacional Constituyente no fue abordado en este encuentro. Fue un diálogo muy cordial y respetuoso entre poderes públicos, en los que se expresaron las situaciones, el contexto, y se desarrolló la necesaria coordinación entre esos poderes. Fue un diálogo muy cordial. Un espacio entre los presidentes de las Cortes y el presidente Petro para mermar la tensión por el cruce de mensajes en medio de la discusión de una constituyente y tras las denuncias de presuntas chuzadas por parte del Ejecutivo. Noticentro 1, CMI. En Estados Unidos se llevó a cabo el primer trasplante de laringe a una persona con cáncer. Esta operación fue exitosa, le permitió al paciente volver a hablar. Un hombre de Massachusetts recuperó su voz después de que un grupo de cirujanos le extirparan la laringe cancerosa y en un gesto pionero la reemplazaran inmediatamente por una donada. Los trasplantes de laringe son extremadamente raros y normalmente son una opción para personas con cáncer activo. Estos cirujanos de la clínica Mayo de Arizona ofrecieron este trasplante como parte de un nuevo ensayo clínico cuyo objetivo es abrir la operación de potencialmente cambiar la vida a más pacientes, incluidos algunos con cáncer, la forma más común de perder una laringe. El estudio puede enseñar a los científicos las mejores prácticas para estos trasplantes complejos, de modo que algún día se puedan ofrecer a más personas que no pueden respirar, tragar o hablar por sí solas debido a una laringe dañada. La Procuraduría General de la Nación alertó por el aumento en el número de feminicidios en el país. Convocó a una mesa de seguimiento para el próximo martes. Para el próximo martes, la procuradora Margarita Cabello convocó a una mesa de seguimiento a la situación de violencia contra las mujeres, a raíz del último feminicidio registrado en el municipio de Soledad Atlántico. En lo corrido del 2024, con corte al 3 de julio, se ha conocido la ocurrencia de 121 feminicidios, de los cuales 81 fueron perpetrados presuntamente por la pareja sentimental o expareja. Para la procuradora se está presentando en el país una pandemia de homicidios contra las mujeres. En el Atlántico se han presentado 32 homicidios a mujeres. De esos, 16 casos en la ciudad de Barranquilla. Según cifras de la Procuraduría, del total de los casos, en Antioquia 18 mujeres fueron víctimas de feminicidio, 17 en el Valle del Cauca, 10 en Santander y 9 en el Atlántico, departamento que triplicó el registro de muertes violentas con respecto al 2023. Noticentro 1, CMI. Las organizaciones médicas revelaron su proyecto de reforma a la salud que presentarán al Congreso el próximo 20 de julio. Son 47 artículos los que definen la propuesta de reforma a la salud de las organizaciones médicas del país, que tiene por objeto la prestación del servicio de salud como servicio público obligatorio. Igual que la propuesta del gobierno, en esta se define un modelo preventivo, predictivo y resolutivo fundamentado en la atención primaria, también en un enfoque territorial, es decir, atender de manera diferencial las necesidades en salud de cada territorio. Niveles de complejidad.
La atención en salud se dará en los centros de atención primaria que se conocen como CAPS y serán la puerta de entrada al sistema, pero no será obligatorio estar afiliado a estos. En las instituciones de mediana y alta complejidad se prestarán servicios de mayor necesidad tecnológica, incluso administrativos. A través de las redes se organizará el sistema de salud y todas las instituciones se articularán bajo el modelo de referencia y contrarreferencia para determinar la ruta del paciente en el sistema dependiendo del nivel de atención que requiera. Las EPS se transformarán en entidades gestoras de salud, seguirán con el aseguramiento de los pacientes y mantendrán sus afiliados, pero no manejarán recursos públicos, pues se implementará la medida de giro directo. En este capítulo también se prohíbe la integración vertical, es decir, esas entidades no podrán contratar, coordinar y controlar los servicios de atención de clínicas o proveedores de las que sean socios. A diferencia de la propuesta de gobierno, esta define 3 años para que se realice el cambio de sistema de aprobarse la ley. Noticentro 1, CMI. Comité Autónomo de la Regla Fiscal pidió ajustes adicionales al presupuesto general de la Nación para mejorar los indicadores económicos del país en 2024 y 2025. La evaluación del Comité Autónomo de la Regla Fiscal sugiere ajustes adicionales en el presupuesto general de la Nación. El recorte anunciado de 20 billones de pesos por el gobierno es positivo, pero no suficiente, ya que la caída en el nivel de ingresos obliga a un recorte de por lo menos 51 billones de pesos. Se espera un cumplimiento de la regla fiscal para este año, pero las alertas se mantienen para 2025. El Centro de Pensamiento ANIF opina sobre el tema al señalar que se confía en la hoja de ruta consignada en el marco fiscal de mediano plazo. A lo largo del año está muy por debajo de lo que ellos habían proyectado el año pasado, pero pues sinceraron sus cuentas y en línea, o sea, justo por esa caída tan grande que ha habido en los ingresos este año frente a lo que habían proyectado, pues fue que tuvieron que hacer este recorte y pues alinear, digamos, los ingresos con los gastos para poder cumplir con la regla. Otra de las advertencias del Comité Fiscal es el bajo crecimiento, ya que la menor dinámica implica menores contribuciones en impuestos. Del gobierno nacional dependerá sortear el manejo de la economía nacional. Nosotros vemos un poco optimistas algunos de los supuestos que ellos tienen para el año entrante, como el crecimiento. Ellos están esperando un crecimiento del 3%, mientras nosotros solo esperamos un 2.4%. Entonces, pues si ese crecimiento no se da, eso tiene también repercusiones como en sus ingresos y por lo tanto en el posible cumplimiento del déficit fiscal. La deuda se mantendría en niveles del 55% del Producto Interno Bruto PIB, aunque no deja de preocupar el alto costo en materia de intereses. Se agudiza la protesta de campesinos en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras. Advierten que solo se irán cuando se implemente un mecanismo que acelere la reforma agraria. En su segundo día, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos elevó su voz de protesta en las instalaciones de la Agencia de Tierras y en las inmediaciones del Centro Administrativo Nacional, afectando gran parte de la movilidad por la calle 26, principal vía de acceso hacia el aeropuerto El Dorado de la capital del país. Insisten en los incumplimientos del gobierno con la adjudicación de tierras y piden una implementación de una reforma agraria efectiva. Desde Caquetá, la agencia respondió que está dando garantías en los procesos de adjudicación. Además, se mantendrá el diálogo y la disposición con las comunidades. Hoy hay un equipo robusto de al menos 50 personas que está de forma detallada haciendo ese esquema de parcelaciones. Estamos haciendo una gira nacional de fincas. El fin de semana que pasó se hizo en Valledupar y este fin de semana es en Montería. El funcionario defendió el programa y anunció que a la fecha se han comprado más de 115.000 hectáreas en el país, predios que ya están en proceso de adecuación. Se espera cerrar el año sobre las 300.000 hectáreas. Lo que sí es que están bajo el escrutinio público, bajo los ID, bajo los procesos claros y concretos, que esta es la cifra real. También explicó que las irregularidades presentadas son casos particulares que no afectan la implementación de la reforma agraria. Las irregularidades que se han presentado las hemos puesto nosotros en conocimiento a los entes de control y no afectan para nada en el propósito noble y estructural de servirle al campesino colombiano en compra de tierras. Finalmente reiteró que se mantendrá el diálogo con las comunidades campesinas. Noticentro 1, CMI. El Partido Republicano aprobó un programa electoral que incluye llevar a cabo la mayor deportación de migrantes de la historia del país en caso de que su candidato, Donald Trump, gane las elecciones el 5 de noviembre.
El Comité Nacional Republicano avaló un programa de 20 puntos para un eventual segundo mandato del precandidato republicano Donald Trump, a quien el partido posiblemente nominará formalmente durante la convención que se llevará a cabo la semana que viene en Wisconsin. La lista, que adopta la retórica anti-inmigración de Trump, propone detener la invasión migrante en Estados Unidos y llevar a cabo la operación de deportación más grande de la historia del país. El programa político contempla también poner fin a la inflación y convertir a Estados Unidos en una potencia energética mundial. Propone además contribuir un gran escudo defensivo contra misiles en Estados Unidos al estilo de la cúpula de hierro israelí y deportar a radicales pro-Hamás que participen en protestas universitarias. El programa electoral aprobado por el partido para un segundo mandato de Trump excluye a las referencias de la prohibición del aborto en un intento de ganarse a los votantes más moderados. Noticentro 1, CMI. Por su parte, el presidente Gustavo Petro reaccionó a los cuestionamientos de los transportadores de carga sobre la Asamblea Constituyente. Dijo que la extrema derecha ataca a la Constituyente. A través de sus redes sociales, el presidente Petro respondió a esta carta de la Federación de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar. El gremio aseguró que una asamblea constituyente podría implicar mayores costos para el Estado. El presidente Petro respondió: La extrema derecha se lanza en contra de la constituyente porque saben que el pueblo no va a retroceder a la sangre y el terror de las noches a la sierra eléctrica. Los transportadores agregaron que los cambios que necesita el país no requieren una constituyente. El presidente Petro agregó que el poder constituyente ha sido convocado y este no tiene costo. Noticentro 1, CMI. El gobierno colombiano solicitará este jueves al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ampliar el plazo para la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Eso fue lo que reveló el canciller Luis Gilberto Murillo. El acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC tiene una vigencia de 15 años para su implementación, pero esta es corta para llevarlo a cabo, dijo el canciller Luis Gilberto Murillo, quien anunció que el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Gustavo Petro, pedirá ante las Naciones Unidas una prórroga para esta implementación. Por ejemplo, desde la Cancillería se ha venido hablando que tiene que ser una extensión de 5 a 8 años, pero esto simplemente está en discusión porque ustedes saben que este es un acuerdo entre partes, que se tiene que discutir con las partes y además se tendrá que llevar a una discusión nacional que se ha venido planteando en el marco de poder llegar a un gran acuerdo político nacional. También dijo que debe haber una modificación al sistema general de la participación para que haya mayor inversión en los municipios PEDET. Tendría el país, y este es un ejemplo de las reformas, que reformar el sistema general de participación para que los municipios PEDET reciban unas partidas adicionales para cumplir con el acuerdo. Ese es solo un ejemplo. Para el canciller, algunos obstáculos a la implementación son estructurales, por eso es necesario un plan de choque antes de que termine el gobierno Petro. Para los próximos 2 años, que nos lleven a acelerar la implementación, a nivelar la implementación del acuerdo, pero ese plan de choque va a requerir de algunas medidas extraordinarias. A esta hora viaja a Nueva York como avanzada de la delegación del Gobierno Nacional que encabeza el presidente Gustavo Petro, el canciller Luis Gilberto Murillo. A esta hora, la Armada Nacional continúa en labores de búsqueda en aguas de San Andrés de 4 personas desaparecidas que dejó el naufragio de una embarcación que transportaba migrantes. Una persona murió. ¡Tranquilos! ¡Esto es Armada Nacional! Este video suministrado por la Armada Nacional muestra el momento en el que se adelanta el operativo de búsqueda y rescate de una embarcación que zozobró en aguas de San Andrés y Providencia, en la que viajaban al menos 18 inmigrantes que buscaban llegar hasta Nicaragua. Pese a las condiciones adversas, la Armada de Colombia continúa con los esfuerzos de búsqueda de una embarcación que zozobraría en horas de la madrugada del día de hoy. Es importante aclarar que estos esfuerzos mancomunados se dan en el marco de una operación de búsqueda y rescate donde al momento se han encontrado 15 personas, de las cuales una ha sido hallada sin vida. Eso es, muy bien. Eso, niño, muy bien. Esta noche se mantiene la búsqueda de otras 4 personas desaparecidas. Un juez negó el recurso de habeas corpus radicado por la defensa de Salvatore Mancuso, con el que buscaba su libertad inmediata.
Sigue la incertidumbre sobre la libertad de Salvatore Mancuso, dado que, a pesar de que los tribunales ordenaron su salida de la cárcel, el IMPEC aún verifica si tiene más procesos pendientes que lo mantengan detenido. Por lo que anoche, los abogados de Mancuso presentaron un habeas corpus, un recurso que se resuelve en menos de 24 horas solicitando su libertad inmediata. Sin embargo, hoy el juez que estudia la solicitud la declaró improcedente. A esta hora, las autoridades continúan el rastreo de procesos de Mancuso para definir su salida de la picota y las medidas de protección para el excabecilla de las AUC. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga, Colfecar, rechazó la propuesta de Asamblea Constituyente que impulsa el presidente Gustavo Petro. Luego de asegurar que la Asamblea Constituyente traería impactos negativos al país, el gremio de transportadores Colfecar solicitó al presidente respeto por las opiniones diversas y no calificarlos de extrema derecha. Con argumentos que pueden ser debatibles si se quiere por parte del gobierno, pero es muy importante que se permita el debate precisamente cuando el presidente nos está convocando a todos a un acuerdo nacional. Aseguran que los esfuerzos e inversiones que se llevaría a una constituyente se deberían enfocar en garantizar la seguridad e infraestructura de sectores como el transporte, al que volvieron las extorsiones y amenazas por parte de grupos armados. La inversión tiene que estar en infraestructura, construcción, industria, comercio nacional y exterior. Nosotros hemos registrado más de 5 billones de pesos solo para el sector transporte. Ahí no estamos contando las pérdidas, por ejemplo, que pudieron tener el agro, la industria, el comercio. Solo al sector transporte 5 billones de pesos. Colfecar espera participar también de las mesas de trabajo para la reactivación económica. Se agudiza la división en el Partido Verde tras el apoyo que anunciaron 11 integrantes de la coalición Verde Esperanza a Catherine Miranda para que sea la presidenta de la Cámara de Representantes. Congresistas del partido aseguraron que dicha coalición se disolvió luego de las elecciones presidenciales. La crisis en el Partido Verde se agudiza luego del apoyo de 11 congresistas de la coalición Verde Esperanza a la congresista Catherine Miranda para llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes. Integrantes del partido califican esto como una jugada, pues la carta aún no se somete al estudio del partido. Incluso dice que la coalición actualmente no existe. El acuerdo para la distribución de las mesas directivas y la elección de los presidentes en cada periodo lo firmó no la coalición, sino el partido Alianza Verde. Por su parte, Miranda señala que las directivas del partido dicen que la coalición sigue vigente e incluso políticos como Sergio Fajardo respaldaron la candidatura de Miranda, mientras que Marta Alfonso, otra de las fuertes aspirantes y cercana al gobierno, cuestiona el acuerdo. Esa coalición hoy en el escenario de la política colombiana no existe. Dignidad y Compromiso es un partido político que actúa autónomamente. El partido En Marcha de Juan Fernando Cristo, bueno, acaba de entrar al gobierno. La presidencia de la Cámara le corresponde al Partido Verde. Sin embargo, aún no se define quién o quiénes serán los candidatos y la puja entre los 5 postulados se agudiza. Falleció el exgerente del Banco de la República, Miguel Urrutia, a sus 85 años. El economista fue el primer gerente del banco emisor como entidad autónoma, es decir, después de la Constitución de 1991. Urrutia ocupó importantes cargos en el sector público y privado y se destacó por su autonomía en las decisiones en materia económica y por su liderazgo en temas culturales. Pues a su vez el Consejo Gremial Nacional rechazó el pronunciamiento que hizo el presidente Gustavo Petro respecto a la Confederación de Transporte de Carga relacionado con su oposición a la constituyente. La cúpula gremial pidió no censurar las opiniones que controvierten al gobierno. El Consejo Gremial Nacional, que representa a los 32 gremios empresariales más grandes del país, expidió en las últimas horas este comunicado en el que rechaza pronunciamientos recientes del presidente Gustavo Petro, señalando como de extrema derecha a quienes se oponen a realizar una Asamblea Nacional Constituyente como la que se está promoviendo desde el gobierno. El Consejo Gremial hace un llamado al presidente de la República para que simbolice la unidad nacional. Previamente, el presidente del Consejo Gremial, Bruce McMaster, había señalado también que una eventual constituyente, de llegar a proponerse, debería respetar los canales institucionales que están establecidos para este tipo de consultas. Cualquier eventual proceso de conversación alrededor de la Constitución se haga dentro de los procedimientos que la Constitución
hoy en día prevé. Noticentro 1, CMI. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio la bienvenida a los Estados miembros de la OTAN en la cumbre de ese grupo que se lleva a cabo en Washington y que está centrada en el apoyo a Ucrania al tiempo que la alianza cumple su aniversario número 75. En la apertura del encuentro, tanto Biden como el secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, recordaron la naturaleza del pacto forjado luego de la Segunda Guerra Mundial y reafirmaron su apoyo a Ucrania ante la invasión rusa. Por eso anunciaron la entrega de los esperados sistemas de defensa antiaérea Patriot. Asimismo, señalaron que su objetivo es detener las acciones del presidente ruso Vladimir Putin. Noticentro 1, CMI. El director de Indepaz, Leonardo González, denunció que luego del asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento Villa Colombia de Jamundí, renunció el 90% de los dignatarios comunales por amenaza del Frente Jaime Martínez de las disidencias. El asesinato de Jerry Gaitán, el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Villa Colombia, el resto de las personas que hacían parte de esta Junta de Acción Comunal, el 90% renunciaron porque no ven garantías de protección para ellos, para la vida y especialmente para el trabajo. La denuncia de Indepaz va más allá. Dice que el Frente Jaime Martínez está ejerciendo control social en la región y aplicando una dictadura local. Hoy el Frente Jaime Martínez está controlando este territorio, tiene un control social, un control territorial, está tratando de implementar una dictadura local al interior de las mismas comunidades. Una región estratégica para el negocio del narcotráfico. Hoy el Frente Jaime Martínez presta servicios de seguridad narcotráfico y garantiza que lo que se está produciendo en el Cauca, en Huila y en otras zonas, pues se pueda llegar hasta el puertos en el Pacífico Caucano. Frente a estas denuncias, se esperan acciones urgentes por parte del gobierno nacional. Noticentro 1, CMI. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Continúan los cambios en el gabinete del presidente Gustavo Petro. Hay nuevo ministro de Educación, es el economista Daniel Rojas, actual director de la Sociedad de Activos Especiales, entidad que maneja los bienes decomisados a la mafia. El nuevo ministro de Educación será Daniel Rojas, en reemplazo de Aurora Vergara, a la que le agradezco su trabajo y dedicación. Con este trino, el presidente de la República anunció la salida de la socióloga y académica Aurora Vergara de la cartera de Educación. En el mismo, confirmó la llegada del economista Daniel Rojas, quien actualmente se desempeña como director de la Sociedad de Activos Especiales. Rojas es uno de los funcionarios más cercanos al presidente Petro. Participó de la campaña presidencial como director programático. También coordinó el empalme general en 2022 cuando recibían el gobierno. Cierro mi gestión como ministra de Educación Nacional. Por su parte, Vergara se despidió del gabinete con un video. El trabajo del equipo del ministerio y sus entidades adscritas estuvo enfocado en garantizar a la niñez y a la juventud una trayectoria educativa completa en condiciones de calidad y pertinencia. El nuevo ministro recibe una cartera con retos legislativos, presentar nuevamente ante el Congreso la ley estatutaria de educación que se hundió en la anterior legislatura, también la reforma a la ley de educación superior en la que ya se viene trabajando y avanzar en la cobertura universal en educación de la que ha hablado el jefe de Estado Gustavo Petro. Los precios de los alimentos rompieron la tendencia a la baja y comenzaron a subir de precio. La papa acumula una alza del 45% en 5 meses. El costo de vida en junio se vio afectado en gran parte por los arriendos, pero los precios de los alimentos también contribuyeron al incremento de la inflación en este periodo. Precisamente la inflación de alimentos subió 0,30%, mientras un año atrás registró cifras negativas de 0,53%. La oferta por el clima se vio afectada en varios productos como los tubérculos, donde la papa presentó alzas del 45,4%. Un bulto ya está en 210.000 pesos. Las frutas como naranjas subieron 30,7%, el tomate de árbol 63% y las moras más del 10%. Las hortalizas por su parte con alzas del 17,3%. Baja producción a nivel nacional. Cundinamarca, Boyacá y sur del país, las cosechas mermaron.
tanto por el factor climático, por los mismos precios de los insumos. Pese al incremento en alimentos, las expectativas de inflación se mantienen en el 5,5% para el cierre del año. No obstante, esperamos que en el segundo semestre del año se dé la desaceleración y termine la inflación cercano a un 5,6% al finalizar el año. La entrada de alimentos a la central de abastos en Bogotá está por las 12.000 toneladas diarias. El superintendente financiero César Ferrari hizo un llamado para que todos los bancos bajen las tasas de interés, como lo anunciaron Davivienda, Bancolombia y el Fondo Nacional del Ahorro. A través de la Superintendencia Financiera, el Gobierno Nacional les hizo un llamado a los bancos que todavía no han bajado las tasas de interés para créditos de vivienda para que se sumen a la competencia con créditos más baratos. Posibilita un crecimiento de los créditos y hace más atractivo el endeudamiento para fines de vivienda, lo cual permite resolver poco a poco los déficits de vivienda, los déficits habitacionales que tenemos en el país. Ojalá los demás bancos sigan este ejemplo y sigan porque eso genera más competencia en el mercado y eso es bueno para la economía y para el país. Recientemente anunciaron rebajas de intereses en créditos hipotecarios las entidades Davivienda, Bancolombia y el Fondo Nacional del Ahorro. La tasa de interés para vivienda, que en enero estaba en un nivel de 12% en promedio, en julio de este año ya ha caído a 9,5%. El gobierno anunció un plan para reactivar la economía que estará acompañado de un proyecto de ley de financiamiento para entregar estímulos tributarios a las empresas. El presidente Gustavo Petro reactivó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, el cual estará liderado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Saravia. Este va a ser el escenario donde buscaremos junto con los gremios, los empresarios y todo el sector privado buscar los caminos para la reactivación económica en sectores sobre todo de infraestructura, vivienda, energía, sector financiero y el sector agrario que hoy es el que está impulsando nuestra economía. Por su parte, el presidente Petro respondió a los cuestionamientos del expresidente Uribe sobre la necesidad de reactivar la economía. Ahora presentaremos un plan de reactivación económica al Congreso y una ley de financiamiento para reponer lo perdido en la reforma tributaria. Espero que la bancada del doctor Uribe ayude al país y no sabotee las medidas. Se espera que en los próximos días el gobierno cite a los diferentes sectores y gremios para iniciar con este plan de reactivación. Noticentro 1, CMI. En Israel, el ministro de Seguridad acusó al primer ministro Benjamín Netanyahu de decidir unilateralmente sobre la guerra. El extremista aseguró que Netanyahu dirige un gobierno de un solo hombre y amenazó con boicotear la coalición si no obtiene mayor poder en la toma de decisiones sobre la guerra en Gaza. El Papa Francisco ordenó la construcción de una planta de energía solar para abastecer al Vaticano. Según el sumo pontífice, es necesario hacer la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible que reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, con el objetivo de lograr la neutralidad climática. La central agrovoltaica estará ubicada en la zona extraterritorial de Santa María di Galeria, ubicada a 18 kilómetros al norte de Roma. El primer ministro de India, Narendra Modi, lanzó un comentario que no ha pasado desapercibido al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esto fue durante su visita a Moscú. El líder indio lamentó ante el mandatario ruso la muerte de menores de edad en Ucrania, cuando dijo que la guerra no es la solución. El comentario tuvo lugar en el marco de la visita de Modi a Moscú, en la que se busca incrementar las compras de petróleo crudo ruso a menor precio. El presidente de Argentina, Javier Milei, y 18 de los 24 gobernadores provinciales firmaron el Pacto de Mayo. Se trata de una iniciativa promovida por el mandatario desde marzo pasado, con el que busca sellar acuerdos como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable y la reducción del gasto público. La firma se dio el día en que se celebra la independencia argentina declarada en 1816. Noticentro 1, CMI.